Hey, bienvenido, bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión estamos en el videojuego llamado Bones Ball, un videojuego por Jobs Laru, género de estrategia y por su empresa Leva. Vamos a ver qué tal está este videojuego para Android. Si levanto la vista se va a ver un gran reflejo, pero bueno, espero me logren disculpar. Aquí estás viendo justo la información que necesitas ahora mismo en pantalla. Ya sabes que te pongo una pequeña dosis de información ahí para que tú sepas más o menos de qué va el asunto. Te volverás loco y agotarás la batería tratando de meter la pelota en el aro. Es prácticamente como describe Jobs su videojuego, ¿ok? Me voy a volver loco y no quiero volverme loco, crack. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? Vamos a ver qué tal está el videojuego. Vamos a empezar dándole a play, que según yo nada más viene este botón. Hasta ahora sale pura pantalla. Ok, se tarda un poquito en cargar, pero ya sale. Y hay que mandar la pelota a su sitio. Y al parecer rebota y solamente tenemos como 5 energías, ¿no? 5 intentos y tal vez me va a meter un anuncio cada vez que se me acaben las energías. Pero bueno, hay que monetizar, ¿no? Si es como te ayuda, pues adelante. Por ahora creo que tiene una música muy bajita respecto a otros juegos que me han mandado. Ya sé que yo siempre digo, bájenle la música porque a veces me revientan los tímpanos. Pero bueno, este no es el caso porque en este caso no es para PC, en este caso es para dispositivos Android. No deja de rebotar ahí la pelota, qué rollo que ha pasado. ¿Puedo volver a lanzarla? Ah, tengo que volver a picarle ya. Esto del cuadrado rojo no tengo ni idea de qué rollo significa. No se deshizo, no se deshace, entonces tal vez nada más está ahí estorbando a propósito. Me queda una sola energía, vamos a utilizarla correctamente y no puedo utilizarla correctamente. Vamos a ver qué pasa cuando se me acaban las energías y probablemente nos meta un anuncio. Sí, ¿verdad? Está cargando el anuncio. No, no está cargando el anuncio. Regresa al menú principal, damos en play y ahora tenemos que reintentar desde el primer nivel. Sí, es correcto, hay que reintentar desde el primer nivel. Al parecer en el siguiente nivel, en el nivel número 2, no se cargan las texturas de estos cuadrados, ni de como el jarrón donde tiene que ir. A lo mejor así está hecho, o sea, no sé, estoy un poco confundido ahora mismo. Tal vez las texturas no están funcionando, o tal vez está hecho así. Bueno, contiene arte propio desarrollado en Unity y pues no contiene historia. Muy atractivo, me agrada. Dice que es difícil, sí se nota difícil, pero yo creo que mientras más vas intentando, pues más sencillo se te va haciendo. Aquí yo puedo mandarla así a volar y que rebote. Uy, 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 qué bonito rebote de veras, o sea, perfección. De hecho, este juego me recuerda mucho a uno que tengo por acá. No lo muestro simplemente porque la caja está hecha un desastre, o sea, está completamente rota por todos lados, pero el videojuego se llama Bounce Off, que te lo estoy dejando aquí en pantalla para que veas más o menos de qué va. Este videojuego de mesa, bueno, este juego de mesa, existen dos versiones de él. Yo tengo la primera versión, obviamente, porque yo siempre compro la primera versión. Nada, o sea, ese día fui ahí a ver los videojuegos de mesa y bueno, agarré ese, ¿no? Porque, bueno, no videojuegos, los juegos de mesa y agarré ese porque me llamó mucho la atención. Realmente quiero la segunda edición, por supuesto que sí. Es una joyita, muy entretenido y se trata prácticamente de lo mismo, de lanzar pelotas a un sitio, o sea, como unas celdas donde tienes que formar una figura. Entonces es muy interesante el concepto. Por supuesto que este videojuego que estoy jugando justo ahora no se trata exactamente de lo mismo, pero estaría interesante ver un juego así, ¿eh? Yo creo que es un poquito más complicado porque este juego de mesa es en 3D, por lo cual funciona, y a lo mejor con esta física que nos muestra este videojuego pues se podría hacer. Digo, yo lo podría intentar. Ahí de rebote. Uy, papá, qué chula. ¡Ah, hijo de su mamá! ¡Qué cruel! A ver ahí. No puede ser, carnalito, no puede ser. Me ganó este nivel. Bueno, muy interesante este nivel porque al parecer tengo que hacer que rebote para que realmente llegue al tambo color rojo. Por ahora no me ha metido ningún anuncio más. No hay como botones extras para comprar skins o cosas por el estilo. Pero hasta ahora es muy interesante. Estaría genial que hubiera, por supuesto, que unas cuantas skins por ahí que se pudiera personalizar el volumen. Inclusive vamos a ver el menú de pausa. Vemos el menú de pausa y tenemos reiniciar el nivel. Vale, reiniciamos y vemos si funciona correctamente. Sí, me da mis 5 vidas y hasta ahorita pues vamos bien, ¿no? Voy a probarlo en el siguiente nivel si es que logro pasar nuevamente. Sí, vale. Ahora voy a probarlo en el siguiente nivel, el hecho de reiniciar, si me reinicia este nivel o si me reinicia desde el inicio.
y al parecer me lleva hasta el inicio. Sí, porque si me diera otra vez las vidas sería trampa, ¿no? A no ser que yo pueda reiniciar mis vidas viendo un anuncio, o más bien que me dé una vida extra si veo un anuncio, o que me dé 2 viditas extras si veo un anuncio. ¿Qué tal? Probablemente sería una buena forma de monetizar este videojuego. Ya está monetizado, sí, pero son consejitos para hacer más cachín y que el usuario tenga una experiencia de juego más placentera respecto a que le das una recompensa a cambio de un pequeño coste totalmente gratuito. Es algo que nunca le vas a regresar porque en realidad le estás cobrando con el tiempo, pero aquí nos vamos a poner muy cyberpunk si sigo hablando de eso, así que continuemos. Uy, estoy batallando mucho con esto, Mándala para allá. Mándala para allá. Uy, mándala para allá. Uy. No, se me acabaron las vidas, carnal, otra vez. Ok, por ahora las transiciones son un poquito lentas. Como quiera, ahí si vas a Walmart, puedes aprovecharlas. Nah, no es cierto, carnal. Desde mi punto de vista, las transiciones son un poquito lentas, pero el videojuego es placentero. Realmente no sé cuántos niveles hay. A lo mejor estaría bien que por ahí en la parte superior del HUD pusiera una especie de conteo, no sé, son 20 niveles, bueno, vas en el 1 de 20, pasas el segundo de 20, ¿sabes? Para intentar esforzarse y llegar hasta el último nivel y superarlo, porque si no, no sabes cuántos niveles te faltaban, si a lo mejor me faltaba uno o dos, yo me hubiera esforzado más, pero como no lo sé, pues no sé realmente si seguirme esforzando o no. Quizá lo siga probando por ahí un rato fuera de cámara para disfrutarlo un poquito más para mí, pero como quiero ahorita ya le puedo dar sus puntitos, así que vamos a calificarlo. Empecemos con el arte propio, por supuesto que contiene arte propio. La cámara en sí es buena, realmente me agrada, se mueve. Como tal no sigue a la pelota, pero sí hace un zoom out que está muy padre, realmente hace que te sientas un poco más querido, ¿no? Un poco más apapachado. Y también está genial que la pelota no se reinicie hasta que el jugador no vuelva a presionar sobre la pantalla. Esto te asegura que no vas a hacer que el jugador pierda su oportunidad, ¿no? Un problemita por ahí que noto es que no deja de rebotar. No entiendo realmente por qué no deja de rebotar. A lo mejor es un pequeñito error de código que a veces nos puede pasar, o a lo mejor la idea es que intuya el jugador que debe de presionar para volver a lanzarlo, ¿no? Pero yo creo que es la primera, no sé. La jugabilidad es buena, es sencilla, es básica y yo no le veo ningún problema. Realmente pienso que cualquiera lo puede jugar. Mecánicas secundarias no hay como tal. A lo mejor estaría bien agregarle unos cuantos objetivos de superaste tal nivel, ¿no? Vas en el nivel número 3, por decir, de 20, que esto todo es hipotético porque realmente no sé cuántos niveles hay y cuántos va a haber al final de cuentas, pero suponiendo que vas a la mitad del juego, que salga un objetivo completado de que, hey, vas a la mitad de camino, ¿no? Como te dicen algunas aplicaciones, eso estaría muy cool. Y también se podría meter una especie de nivel bonus en caso de que no pierdas energías durante 3 niveles seguidos, que fue algo que me pasó en este mismo gameplay y yo sé que lo vieron, yo sé que están súper atentos si lo vieron, y si no se pueden regresar sin ningún problema, lo checan ahí, lo comentan en qué tiempo fue para que el siguiente que vea este video sepa en qué momento fue. No errores tipo A menciona, y por ahora como tal error tipo A podría ser el caso de que siga rebotando, el caso de que los sprites no carguen correctamente y los cubos digan 1 y 2, o también prácticamente que las transiciones sean muy lentas, que si esto es así, pues vaya, desde mi punto de vista son lentas y no es correcto que se tarde, ¿no? Como que se congele y no proceda a la siguiente escena. Por lo tanto, yo sí considero eso como un error tipo A. Ya los demás puntos podemos ahí negociar para ver si sí o si no. No cuenta con personalización por ahora. El protagonista como tal podría ser este objeto inanimado, porque recuerden, si tú buscas protagonista en la Real Academia Española, te va a mencionar que es una persona o cosa que en un suceso cualquiera desempeña la parte principal. Por lo tanto, podemos decir que esta pelota hace la parte principal, que sería rebotar. Así que este podría ser contado como protagonista. Así es. ¿Qué estás diciendo? Eso no tiene nada que ver. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Déjalo en los comentarios si no estás de acuerdo. Y si estás de acuerdo, pues qué bueno, porque lo dice la RAI y somos hispanohablantes, ¿no? Y respecto a la interfaz de usuario, a lo mejor realmente me gustaría ver un poquito más ahí de diseño en el botón de play. A lo mejor estaría bien cambiarlo por la palabra start,
porque sería como iniciar, ¿sabes? Porque play es más como reproducir. Yo sé que es como jugar también, pero para los videojuegos se usa más start, ya es de gustos propios. Me agrada que el diseño del menú principal cambie constantemente, pero estaría bien que ese botón de play pareciera más un botón y no un cuadrado con texto que tienes que presionar. Yo no sabría decirte como tal si es una beta o no. ¿Tú qué opinas? Realmente es una versión sencilla. Estaría increíble que siguieras trabajando en ella. Realmente le doy 5 estrellas. Me parece muy buena. Hasta acá finaliza el video del día de hoy. Recuerda que me puedes enviar tu propio juego. En la parte de la descripción te dejo el enlace. Te puedes unir al grupo de Discord ahorita que es totalmente gratuito. Y también puedes seguir mi página de Facebook, que ahí resubo el contenido de mis canales. No nada más de este canal, de mis canales como tal. Y también hago directos de videojuegos no independientes. Así es, más yo sin independientes. ¿Qué soy yo sin independientes? Pues yo, ¿qué más, no? ¡Adiós!